Estamos comunicados con Jorge Capitanich, intendente de Resistencia, ex jefe de gabinete. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días. Roberto Navarro te habla de Navarro 2019. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Y la verdad es que nosotros acá tenemos que pagar la nafta de menor octanaje en la provincia del Chaco a 41 pesos con 31 centavos y la de mayor octanaje en promedio superior a 46 pesos. Así que nos impacta el precio diferencial de combustible de una manera absolutamente negativa, peor aún que en Buenos Aires. Claro, claro. Y quizás incluso con ingresos de la población menores, ¿no? Obviamente, acá el tema que hemos observado es una evolución de indigencia y de pobreza que se incrementa de una manera muy particular, salvo para el INDEC, porque del 36% la medición anterior pasó al 28%, obviamente se mide por trimestre, por semestre, etcétera, y con la inconsistencia que muchas veces puede tener los parámetros de pobreza. No se escucha bien, ¿podrás moverte? Sí, o...? Sí, no, estoy en un lugar fijo. Ah, mira vos. No, digo, básicamente la metodología de medición es extraordinaria, la que emplea el gobierno, porque ellos han tenido el apagón estadístico del primer semestre del año 2016 y consiguientemente luego establecieron un cambio metodológico que implicó incrementar en 12 puntos porcentuales promedio el sistema de medición de pobreza con el objeto de mostrar otro sendero. Claro. La verdad es distorsionar las cifras que teníamos. Yo hice un recálculo para el Chaco. En el caso concreto del Chaco, si se sigue la misma metodología que el gobierno nacional establecido por el INDEC, en la pobreza 2002-2003 era equivalente a casi 88%, no 76%, y eventualmente la indigencia de 47 pasaba a una cifra cercana al 59%. Pero eso obviamente ha sufrido un proceso de distorsión y especulación desde el punto de vista metodológico que ha distorsionado de una manera gravitante el tema de cifras, porque es increíble que pretendan mostrar una evolución de la pobreza inferior a lo que efectivamente significa, porque si dolarizaron el precio de los alimentos, dolarizaron las tarifas, dolarizaron el precio del combustible, generan una licuación extraordinaria de jubilaciones, ingresos familiares y salarios, y a su vez la pobreza disminuye, claro. La verdad que son unos genios. Claro. Esto es lo mismo que cuando arman un presupuesto y dicen que van a bajar la presión tributaria, van a aumentar el gasto y van a eliminar el déficit fiscal. Claro. La verdad que este equipo económico merece ser postulado al Premio Nobel de Economía porque han encontrado fórmulas mágicas. Jorge, el Chaco, Resistencia, un lugar que uno siempre tuvo como de poco desarrollo y de gran pobreza, en la década pasada había mejorado. Muchos amigos míos me contaban que todavía faltaba mucho, pero que había mejorado y que fundamentalmente habían podido sacar de ese lugar tan desgraciado a una buena parte de la población. Contame cómo está impactando en este momento, qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, nosotros hemos tenido digamos, todos los indicadores sociales mejoraron de una manera sustantiva durante nuestra gestión y obviamente la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, si uno mide efectivamente 2003-2015, objetivamente los indicadores sociales mejoraron sustantivamente. Primero, coeficiente de Gini, tanto el Gran Resistencia como Conglomerado Urbano había mejorado y superado inclusive a los mejores parámetros de San Juan. De manera que mejoró muchísimo la distribución del ingreso. Segundo, el nivel de reducción del desempleo, que nosotros tenemos acá un problema de tasa de actividad, que la tasa de actividad es inferior al promedio nacional y sobre todo a los centros urbanos de mayor desarrollo relativo, ejemplo Gran Rosario, Gran Córdoba o Gran Buenos Aires y Capital Federal. Pero objetivamente habíamos tenido unos niveles extraordinarios de reducción de casi 18 a 20 puntos de desempleo. Y en ese contexto lo que es interesante es que tuvimos 4 vectores que promovieron la inclusión social, la mayor equidad distributiva y el mayor grado de empleabilidad. De 47.000 empleos privados formales pasaron a casi 122.000 empleos privados formales en el año 2015 y en el 2007 al 2015. Y eso fue producto objetivamente de 4 vectores. El primer vector fueron las transferencias sociales directas. No cabe la menor duda que el sistema de seguridad social con las pensiones no contributivas, que en definitiva
es necesario rebatir el argumento que dicen que las pensiones no contributivas de Argentina superan a los países que tuvieron guerra. Eso es una estupidez macabra de alguien que desconoce una cuestión esencial. Antes no existía un derecho social, es decir, una pensión no contributiva no se otorgaba si no moría algún beneficiario anterior. Cambiar la modalidad de beneficiario por derecho social significa que el sujeto de derecho, por su condición de tal, acredita el derecho. Y obviamente eso implicó que muchas familias que tenían personas con discapacidad, efectivamente, hayan podido acceder al derecho. Claro. O a las personas, como por ejemplo 3.100.000 jubilados, en definitiva no accedieron gratuitamente, sino que tuvieron trabajo, eran trabajadores informales, no tenían las contribuciones y los aportes correspondientes y tuvieron un sistema de oratoria con costo correspondiente para aumentar sustancialmente el financiamiento del sistema de seguridad social. De manera que todas estas cuestiones que desde el gobierno se pretende llevar a la década anterior como efectivamente un sistema de asignación de derechos sin sustento, la verdad que es todo lo contrario. Entonces, Chaco en los 4 vectores tuvo primero transferencias sociales directas, una inclusión fuerte que generó equidad social y obviamente potenciación del consumo, que generó una multiplicación de la actividad comercial y la actividad productiva. Segundo, la industria de la construcción, tanto pública como privada. Nosotros llegamos a tener casi 15.000 empleos privados formales en la industria de la construcción, tope máximo de la historia provincial. Tercero, la diversificación de la matriz productiva. El Chaco llegó de 808.000 hectáreas promedios entre 1980 al 2005, pasó desde el 2005 al 2015 a aproximadamente 1,6 a 1,8 millones de hectáreas y a una producción de 1,4 millones de toneladas a cerca de 4 a 5 millones de toneladas. Con lo cual eso realmente implicó una diversificación de la matriz agropecuaria y obviamente un desarrollo de base industrial que tuvieron en 15 complejos productivos un desarrollo incipiente sustantivo que duplicó el empleo privado formal industrial y la generación de valor agregado y exportaciones, que son insuficientes, obviamente, a la escala necesaria para generar mayor participación en el Producto Bruto Geográfico. Pero la verdad es que todos los indicadores de pobreza se bajaron sustancialmente. Sí. La pobreza para nosotros, bien medida, estuvo en 25%. Para nosotros, bajar la pobreza en 25% fue un éxito extraordinario. De 76 a 25 con el mismo criterio de producción, de medición, eso es algo extraordinario. Y la indigencia de 47 a 7%, entre 4 a 7%, eso ha sido un salto espectacular. Lo mismo que la distribución equitativa del ingreso, y lo mismo con el tema de pobreza estructural de necesidades básicas insatisfechas, porque nosotros ahí tuvimos un programa con 60.000 soluciones habitacionales que permitió hacer en 8 años lo que se había hecho entre 1973 y 2007. O sea, eso fue un impacto extraordinario desde el punto de vista de la dignidad de la familia y obviamente de la generación de trabajo de la economía popular a través del desarrollo del sistema cooperativo y de la multiplicación del esfuerzo desde el punto de vista de la cadena de valor. Porque ¿Y ahora qué pasó, Jorge? Y ahora drásticamente, de 15.000 empleos privados formales en la industria bajaron a prácticamente 2.000. Primera, un ajuste brutal. Y eso, como bien se sabe, en la actividad formal de la industria de la construcción también tiene una medición de efecto multiplicador en la actividad informal. O sea, si 15.000 trabajaban formalmente, otros 15.000 eran informalmente de trabajadores, o sea, o eran cuentapropistas o trabajaban como ayudantes, albañiles, etcétera. Y a su vez, lo que se generó, digamos, acá, estos 4 vectores tuvieron los siguientes efectos. Primero, una fuerte licuación en la estructura de ingresos. Segundo, una abrupta reducción de la industria de la construcción privada y pública. Tercero, efectivamente la matriz del sector agropecuario no ha tenido una variación desde el punto de vista de cantidad, productividad y rendimiento en términos generales. Y por último, la industria sí ha tenido una expansión. Yo he tenido reuniones con la Cámara de Comercio de la Ciudad de Resistencia, con la Unión Industrial del Chaco, con distintos agentes, cámaras y representantes del sector empresarial, y la demanda por consumo ha bajado desde mayo de una manera abrupta, con disminución de ventas desde el 28 al 45%. Sí, Capitanich, ¿qué tal? Fernando Siveira, ¿cómo te va? Sí, Fernando. Bueno, un poco de la situación social que se vive en el Chaco vimos semanas atrás cuando ocurrió ese episodio en Sáenz Peña, ¿no? Que murió un chico en un saqueo o en un avance sobre un supermercado, ¿no? ¿Eso hay posibilidades de que se repita? A ver, el escenario es extremadamente complejo.
desde el punto de vista de reducción de oportunidades laborales de un modo sistemático, aumento de la informalidad y problemas serios de las familias para llegar a fin de mes y muchas familias indigentes. O sea, para nosotros las mediciones de indigencia se han duplicado desde el año 2016 a la fecha y todo hace predecir que va a seguir en aumento. La última, Jorge, ¿cómo viste esta presentación del peronismo de acá, de Massa, Urtubey, Pichetto, Schiaretti? ¿Habrá la posibilidad en algún momento confluir todos o ya está? ¿O es ahora un momento de inflexión y el peronismo va a ir separado a la elección? No sé si tengo 3 minutitos para darte, 1, 2 y 3 minutos. Primer minuto, escenario internacional. Sistema político para mí tiene 3 problemas. La contradicción es entre democracia versus corporaciones. Las corporaciones se apropiaron del Estado para defender sus intereses minoritarios, tal cual lo resaltás vos permanente y sistemáticamente en el destape. Segundo, eso provoca polarización ideológica. Lo vemos Bolsonaro-Haddad en Brasil, que va a ser un paradigma claro desde el punto de vista político. Tercero, eso genera una división entre incluidos y excluidos. Incluidos tienden a ser más conservadores y los excluidos no tienen representación política. Cuando eso pasa, el sistema político entra en un proceso de crisis profunda. Y si no cambia el paradigma de representatividad popular para que la democracia sea una herramienta para la reivindicación de los derechos de las mayorías populares, entonces obviamente genera un proceso de irrupción de múltiples mecanismos de protesta de carácter social. Segundo, el sistema económico es de alta concentración, de altísimo nivel de inequidad y de especulación financiera, que genera una reproducción de crisis que galvaniza mayor concentración relativa post-crisis. Tercero, la injusticia social es un paradigma harto evidente en el mundo. Si esto es así y lo trasladamos al escenario local, lo que podemos claramente observar es lo siguiente. La verdad es que la foto en sí mismo no dice absolutamente nada, pero nosotros tenemos que pensar que la política tiene el funcionamiento de una lógica binaria. ¿Es oficialismo o es oposición? No hay una vía del medio. Y eso me parece que es un tema muy concreto. Hoy está claramente establecido que existen 2 líderes, Macri en el oficialismo y en la oposición Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente Cristina representa la mayor galvanización del voto opositor, por una razón muy sencilla, porque ha tenido coherencia respecto a la oposición a este modelo de base neoliberal que lidera Macri. En ese contexto, lo que quiero transmitir es que la política tiene lógica binaria. Si hay oficialismo, tiene que haber oposición. Si la oposición se galvaniza o se mimetiza con el oficialismo, deja de ser oposición. Entonces, estas variantes de neooficialismo, en realidad son funcionales al oficialismo. De manera que lo que yo pienso claramente es que la lógica binaria es contradicción, coherencia y convicción. Si no hay convicción, no hay coherencia, si no hay coherencia, no hay contradicción. Muy bien, si esto es así, definitivamente nosotros tenemos 2 caminos. O hay una gran primaria, abierta, obligatoria y simultánea, que sume a todos y que dirima liderazgo, o efectivamente hay varias primarias. Esas varias primarias pueden ser Unidad Ciudadana con parte de fracciones o expresiones del peronismo o de variantes de izquierda en la Argentina. Puede ocurrir este peronismo federal o con base de representación y puede ocurrir otras variantes alternativas. Pero lo cierto es que también eso va a permitir que en agosto genere la fuerza centrífuga que permita galvanizar votos en octubre y puede evitar inclusive un resultado. Por eso, la verdad es que los que quieren proscribir a alguien o a alguno, me parece que tienen una parcialidad desde el punto de vista de su visión democrática. La democracia implica que lo único indiscutible es la voluntad popular. De manera que es el pueblo el que tiene que expresar respecto al liderazgo y respecto al modelo. Y en ese contexto lo que hay que hacer es establecer un criterio metodológico. Y la verdad es que todavía falta mucho, pero entiendo claramente que si hay una cosa que me queda claro a mí en el año 2019 es que a este modelo se lo derrota con un modelo opositor, no con más de lo mismo. Jorge, muchas gracias. Jorge Capitanis, intendente de Resistencia, muchas gracias por esta comunicación con Navarro 2019. Chao. Navarro 2019.